Una semana atrás, la madre de Javier, Elena, vino a visitarlos y se quedó con ellos durante el fin de semana. Al finalizar esos días, su esposa Ana le pidió que llevara a su madre de regreso a casa. Ana y su hijo decidieron quedarse en casa debido al calor sofocante que azotaba la región. Así que Javier y su suegra se prepararon y partieron. El destino no estaba muy lejos, apenas unos 80 kilómetros, pero el sol de verano hacía que el trayecto pareciera interminable. Mientras conducía, Javier intentaba mantener una conversación amena para distraerse del calor. Sentía como el sudor le empapaba la camiseta, y a su lado, Elena intentaba refrescarse, moviendo la mano para hacer aire sobre su rostro y sus piernas, levantando ligeramente el borde de su vestido de algodón claro. La carretera se extendía ante ellos, y el paisaje de campos dorados y olivos parecía fundirse en un solo tono bajo la intensa luz del sol. Después de unos 30 kilómetros, avistaron una antigua fuente de piedra al borde de la carretera. Javier decidió que era un buen momento para detenerse y refrescarse un poco. Se acercaron a la fuente donde el agua cristalina brotaba con fuerza. Ambos bebieron con avidez, sintiendo como el líquido fresco aliviaba la sed. Javier se mojó la cara y el cuello, mientras Elena hacía lo mismo, riendo al sentir el agua en su piel. Se sentaron a la sombra de unos árboles frondosos, disfrutando de la brisa que corría entre las hojas. Javier, sintiéndose más cómodo, se quitó la camiseta empapada y la arrojó al asiento trasero. La frescura del aire le dio un respiro, y por un momento, el calor del día parecía menos agobiante. No sé cómo soportan este calor en verano, dijo Elena, sonriendo mientras se secaba el rostro con una pequeña toalla que llevaba en su bolso. A veces me pregunto si es más fácil soportarlo aquí o en la costa. La costa tiene su encanto, pero aquí se siente más auténtico, respondió Javier, disfrutando de la conversación. Había algo en la forma en que Elena hablaba que le resultaba reconfortante, como si compartieran un secreto en medio de la calidez del día. Después de unos minutos de descanso, decidieron continuar el viaje. Javier se sentó de nuevo al volante sintiéndose más ligero sin la camiseta. La carretera se extendía ante ellos, y aunque el calor seguía presente, había algo en el aire que prometía un buen final para el día. Mientras avanzaban, Elena comenzó a hablar sobre los recuerdos de su infancia en el pueblo, donde el calor del verano era un compañero constante. Javier escuchaba atentamente disfrutando de las historias que ella compartía, cada una más vívida que la anterior. La conexión entre ellos se sentía más fuerte, como si el viaje no solo los acercara físicamente, sino también emocionalmente. Recuerdo que solíamos jugar en el río, dijo Elena, sus ojos brillando con nostalgia. No había nada mejor que zambullirse en el agua fría después de un día bajo el sol. Suena maravilloso, respondió Javier, imaginando la escena. ¿Y todavía tienes amigos allí? Algunos sí. Pero la vida nos ha llevado por caminos diferentes, contestó ella, con un tono melancólico. A veces me gustaría volver y revivir esos momentos. La conversación fluyó con naturalidad, y Javier se dio cuenta de que disfrutaba de la compañía de su suegra más de lo que había anticipado. La distancia entre ellos se sentía menos como un obstáculo y más como una oportunidad para conocer a la persona que había sido tan importante en la vida de Ana. Cuando finalmente se acercaron a su destino, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Javier sintió una mezcla de satisfacción y tristeza al pensar que el viaje estaba llegando a su fin. Al llegar, se detuvieron en un lugar apartado, donde el silencio del campo era interrumpido solo por el canto de los pájaros. Javier, sintiéndose impulsado por un momento de locura, propuso a Elena que se quedaran un poco más, disfrutando de la tranquilidad. Ella, sorprendida pero intrigada, aceptó. Se sentaron en la hierba, y mientras el sol se ocultaba, la atmósfera se tornó mágica. Sin pensarlo, Javier tomó la mano de Elena, y en ese instante ambos sintieron una conexión intensa. Se miraron a los ojos y sin palabras, supieron que había algo más entre ellos.
Fue un momento de vulnerabilidad y deseo, un instante que cambiaría todo. Finalmente se acercaron el uno al otro y en un acto impulsivo se besaron. Fue un beso lleno de pasión y complicidad, como si todo lo que habían vivido en ese viaje los hubiera llevado hasta ese preciso momento. Después de separarse, ambos se quedaron en silencio, comprendiendo que su relación había cambiado para siempre. Al final, Javier y Elena regresaron a la carretera, pero esta vez, el viaje de regreso estaba lleno de nuevas posibilidades y un secreto compartido que llevarían en sus corazones. El sol se ocultaba lentamente, dejando un rastro de colores cálidos en el cielo. Javier y Elena se encontraban sentados en la hierba, rodeados por la serenidad del campo español. La brisa suave acariciaba sus rostros, y el canto de los pájaros creaba una melodía que acompañaba el latido de sus corazones. La conexión que habían sentido en ese instante era palpable, como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido, dejándolos solos en su burbuja de descubrimiento. «No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí», dijo Elena, rompiendo el silencio, mientras miraba a Javier con una mezcla de sorpresa y emoción. «A veces los mejores momentos surgen de los más inesperados», respondió él, sin apartar la mirada de sus ojos. Había una chispa en su interior, una mezcla de nerviosismo y alegría que lo impulsaba a seguir explorando esta nueva faceta de su relación. Elena sonrió, su rostro iluminado por la luz del atardecer. Llevaba una blusa blanca de algodón que se movía suavemente con el viento, y unos pantalones de lino que le daban un aire relajado y elegante. Javier, por su parte, vestía una camisa de cuadros que resaltaba su figura y unos jeans oscuros que le daban un toque desenfadado. Ambos parecían encajar en el paisaje, como si la naturaleza misma hubiera conspirado para reunirlos en ese momento. ¿Te imaginas lo que diría Ana si supiera que estamos aquí solos?, preguntó Elena, con una risa nerviosa. Probablemente se reiría y diría que somos unos locos, respondió Javier, riendo también. Pero en su interior, sabía que este momento era más que una simple locura, era un paso hacia lo desconocido, un camino que ambos estaban dispuestos a explorar. Elena se inclinó hacia él y por un instante el mundo exterior se desvaneció aún más. La cercanía entre ellos era electrizante, y Javier sintió como su corazón latía con fuerza. Era un momento de vulnerabilidad, donde las palabras parecían innecesarias. Se miraron a los ojos, y en ese silencio compartido, todo lo que habían vivido juntos cobró sentido. «No sé qué pasará después de esto», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «No lo sé, pero creo que deberíamos disfrutarlo», respondió Javier, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia lo que ambos deseaban. Sin pensarlo se acercaron aún más, y sus labios se encontraron en un beso suave pero lleno de intensidad. Era un beso que hablaba de promesas, de secretos compartidos y de un futuro incierto pero emocionante. El tiempo pareció detenerse y en ese instante, todo lo que habían vivido juntos se unió en una sola emoción. Cuando finalmente se separaron, ambos se quedaron mirándose, como si intentaran descifrar lo que acababa de suceder. La atmósfera a su alrededor había cambiado, y lo que antes era un simple viaje se había transformado en una experiencia que los uniría de una manera que nunca habrían imaginado. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, con una mezcla de curiosidad y temor en su voz. «Ahora volvamos», dijo Javier, sonriendo. Pero esta vez con un nuevo propósito. Se levantaron de la hierba, y mientras caminaban de regreso hacia el coche, la sensación de complicidad entre ellos era innegable. Habían cruzado una frontera invisible, y aunque el camino de regreso los llevaría a la realidad, sabían que nada sería igual. La incertidumbre del futuro se mezclaba con la emoción de lo que habían descubierto juntos, y cada paso que daban resonaba con la promesa de nuevas aventuras. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de la Sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Elena y Javier se encontraban en un pequeño claro, rodeados de pinos y el suave murmullo de un arroyo cercano. La atmósfera era mágica, y el aire fresco de la tarde les envolvía en un abrazo reconfortante. «¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos aquí?»,
Preguntó Elena, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Por supuesto, respondió Javier con una sonrisa nostálgica. Estábamos perdidos y tú insistías en que debíamos seguir adelante. Elena soltó una risa suave, recordando cómo había guiado a Javier a través de los senderos confiando en su intuición. Era un momento que había sellado su amistad, y ahora, en este nuevo capítulo, parecía aún más significativo. Y mira dónde estamos ahora, dijo ella, mirando a su alrededor. Todo ha cambiado, ¿no? Javier asintió sintiendo que la conexión entre ellos había evolucionado de una manera que nunca habría imaginado. La vulnerabilidad de aquel momento les había permitido ver más allá de la amistad, y lo que antes era un simple viaje ahora se había convertido en un punto de inflexión. ¿Te gustaría que volviéramos aquí algún día? Preguntó él con un tono que insinuaba más que una simple visita. Elena lo miró, sus ojos reflejando la luz del atardecer. Había una chispa en su mirada que Javier no podía ignorar. Me encantaría, respondió ella, su voz firme. Pero solo si estamos juntos. Ambos sonrieron, sabiendo que esa afirmación llevaba consigo un peso significativo. Mientras caminaban de regreso hacia el coche, la conversación fluía con naturalidad, como si cada palabra estuviera tejida con la complicidad que habían construido a lo largo de los años. ¿Y si decidimos hacer un viaje más largo? Sugirió Javier, mientras se acomodaban en los asientos del coche. Podríamos ir a la costa, a San Sebastián, o incluso a Barcelona. Elena se giró hacia él, su expresión iluminada por la emoción de la idea. Eso suena increíble. Siempre he querido ver la Sagrada Familia. Javier sonrió sintiendo que cada vez que hablaban de planes futuros, la conexión entre ellos se fortalecía. Entonces, hagámoslo. Pero primero, ¿qué tal si paramos en una de esas tabernas de Madrid y probamos unas tapas? Elena asintió, su estómago rugiendo en respuesta a la mención de la comida. Perfecto. No puedo resistirme a unas buenas patatas bravas y un poco de jamón ibérico. Mientras conducía, Javier no podía evitar robarle miradas furtivas. La forma en que el cabello de Elena caía sobre su hombro, la manera en que sonreía al hablar de sus sueños, todo en ella lo atraía más que nunca. El trayecto hacia Madrid se sintió más corto de lo habitual, y al llegar a la taberna, el bullicio del lugar les recibió con los aromas de la cocina española. Se acomodaron en una mesa junto a la ventana, donde la luz de la tarde iluminaba sus rostros. ¿Qué te parece si pedimos un poco de todo? Sugirió Javier, mirando el menú con entusiasmo. Me parece perfecto, respondió Elena, su mirada brillando. Así podremos probar más cosas. Mientras esperaban la comida, la conversación se tornó más profunda, tocando temas que antes habían evitado. Hablaron de sus miedos, de sus anhelos y de lo que realmente deseaban en la vida. Cada confesión era un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad. A veces siento que no estoy donde debería estar, admitió Elena, jugando con su copa de vino. Como si estuviera atrapada en un ciclo. Javier la miró sintiendo la necesidad de ofrecerle apoyo. No estás sola en eso. Todos nos sentimos así a veces. Pero creo que este viaje y lo que ha pasado entre nosotros es un paso hacia algo nuevo. Elena sonrió agradecida por sus palabras. En ese momento el camarero llegó con una bandeja llena de tapas, llenando la mesa de colores y aromas. ¡A disfrutar!, exclamó Javier, levantando su copa en un brindis. «Salud», respondió Elena, chocando su copa con la de él. Mientras degustaban las delicias, la risa y la complicidad llenaban el aire. La tensión que había surgido entre ellos en el claro se transformó en una conexión palpable, un hilo invisible que los unía más allá de la amistad. El trayecto hacia Madrid se sintió más corto de lo habitual, y al llegar a la taberna, el bullicio del lugar les recibió con los aromas de la cocina española. Se acomodaron en una mesa junto a la ventana, donde la luz de la tarde iluminaba sus rostros.
El ambiente era cálido con risas y conversaciones que se entrelazaban, creando una melodía de vida que envolvía a los comensales. ¿Qué te parece si pedimos un poco de todo?, sugirió Javier, mirando el menú con entusiasmo. Su voz era un eco de la emoción que sentía al estar allí, con Elena. Me parece perfecto, respondió Elena, su mirada brillando con la promesa de nuevas experiencias. Así podremos probar más cosas. Mientras esperaban la comida, la conversación se tornó más profunda, tocando temas que antes habían evitado. Hablaron de sus miedos, de sus anhelos y de lo que realmente deseaban en la vida. Cada confesión era un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad, un puente que los acercaba más. A veces siento que no estoy donde debería estar, admitió Elena, jugando con su copa de vino, el líquido rojo reflejando la luz del sol. Como si estuviera atrapada en un ciclo. Javier la miró sintiendo la necesidad de ofrecerle apoyo. Su mirada era intensa, como si quisiera transmitirle que no estaba sola en sus pensamientos. No estás sola en eso. Todos nos sentimos así a veces. Pero creo que este viaje y lo que ha pasado entre nosotros es un paso hacia algo nuevo, dijo, su voz suave pero firme. Elena sonrió agradecida por sus palabras. En ese momento el camarero llegó con una bandeja llena de tapas, llenando la mesa de colores y aromas. La presentación era un festín para los sentidos, gambas al ajillo, tortilla española, y pimientos de Padrón, cada plato una pequeña obra de arte. Salud, respondió Elena, chocando su copa con la de él, sintiendo una chispa en el aire. Mientras degustaban las delicias, la risa y la complicidad llenaban el aire. La tensión que había surgido entre ellos en el claro se transformó en una conexión palpable, un hilo invisible que los unía más allá de la amistad. Cada bocado era una celebración, y cada risa, un paso más hacia lo desconocido. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó Javier, mirando por la ventana hacia la plaza llena de vida. La gente, la comida, el ambiente, es todo tan vibrante. Sería increíble, respondió Elena, su mente viajando a un futuro que parecía más accesible. Pero también hay que ser realista. La vida no siempre es tan sencilla. Quizás no, pero a veces hay que arriesgarse, dijo Javier, su mirada fija en ella. A veces hay que dar el salto. Elena sintió que su corazón latía más rápido. La forma en que la miraba con esa intensidad la hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado. Había algo en el aire, una energía que parecía vibrar entre ellos. ¿Y si nos arriesgamos juntos?, sugirió, su voz apenas un susurro. Javier sonrió, un brillo en sus ojos que le hizo sentir que estaban en la misma sintonía. Me encantaría, respondió acercándose un poco más. Pero primero disfrutemos de esta comida. Mientras continuaban comiendo, la conversación fluía con naturalidad, cada palabra construyendo un espacio seguro donde podían ser ellos mismos. El tiempo parecía detenerse, y el bullicio de la taberna se desvanecía en el fondo. Elena se dio cuenta de que a pesar de las dudas y los miedos, había algo en Javier que la hacía sentir viva. Su risa, su forma de mirar el mundo, todo en él la atraía más que nunca. ¿Te gustaría dar un paseo después de comer?, preguntó sintiendo que el momento era perfecto para seguir explorando lo que había entre ellos. Me encantaría, respondió Javier, su sonrisa iluminando su rostro. Hay un parque cerca que es precioso. La idea de caminar juntos, de compartir más momentos, llenó a Elena de una emoción que no podía contener. Mientras terminaban de comer, el ambiente se volvía cada vez más íntimo, y la conexión entre ellos se hacía más fuerte. ¿Sabes?, dijo Javier, mientras el camarero retiraba los platos. A veces creo que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos las esperas. Elena asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. Tienes razón. Quizás este viaje sea solo el comienzo de algo maravilloso. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantaron de la mesa,
listos para enfrentar lo que el resto del día les depararía. El aire fresco de la tarde en Madrid les envolvió al salir de la taberna. Las calles estaban llenas de vida, con el sonido de risas y conversaciones que se entrelazaban con el murmullo de los transeúntes. Elena miró a Javier, quien parecía tan emocionado como ella, y sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo a los dos. ¿Has estado en el Parque del Retiro?, preguntó ella, mientras caminaban por la acera, sus pasos sincronizados. Sí, varias veces. Es un lugar mágico, respondió Javier, sus ojos brillando con la emoción de recordar. Hay un estanque donde puedes alquilar barcas. ¿Te gustaría probarlo? Elena sonrió imaginando la escena. La idea de remar juntos, rodeados de árboles y flores, le parecía encantadora. Sería divertido. Pero solo si prometes no dejarme hundir la barca, bromeó, riendo. Trato hecho, dijo él, riendo también. Pero si caemos al agua, tú serás la primera en salir. Elena sintió un escalofrío de emoción al escuchar su risa. Era un sonido que la hacía sentir cómoda, como si ya se conocieran de toda la vida. Mientras caminaban, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mira eso, dijo Javier, señalando el horizonte. Es hermoso, ¿no crees? Elena miró hacia donde él señalaba y asintió, sintiendo que el momento era perfecto. Se detuvieron un instante disfrutando de la vista y de la compañía del otro. La cercanía entre ellos se hacía palpable, como si una corriente eléctrica recorriera el aire. A veces me pregunto cómo es posible que haya personas que no aprecien estos momentos, murmuró Javier, volviendo su mirada hacia ella. Es cierto, respondió Elena. La vida está llena de cosas bellas, pero a veces estamos tan ocupados que no las vemos. Javier la miró fijamente como si estuviera buscando algo en sus ojos. Elena sintió que su corazón latía más rápido, atrapada en la intensidad de su mirada. Me alegra que estemos aquí juntos, dijo él, su voz suave y sincera. A mí también, contestó ella, sintiendo que el mundo se detenía de nuevo. Continuaron caminando compartiendo historias de sus vidas, sus sueños y anhelos. Javier le habló de su pasión por la fotografía, de cómo capturaba momentos efímeros en la ciudad. Elena, a su vez, compartió su amor por la literatura, mencionando a sus autores favoritos y cómo las palabras podían transportarla a otros mundos. El tiempo pasó volando, y cuando llegaron al parque, la luz del sol se había desvanecido casi por completo, dejando solo un suave resplandor en el cielo. Javier tomó la mano de Elena, guiándola hacia el estanque. ¿Ves esas barcas?, preguntó señalando las pequeñas embarcaciones que flotaban en el agua tranquila. Sí, son preciosas, respondió ella, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Javier se acercó a la taquilla y alquiló una barca. Mientras se preparaban para subir, Elena no pudo evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. La idea de estar tan cerca de él, en un espacio tan íntimo, la llenaba de anticipación. ¿Lista?, preguntó Javier, extendiendo la mano hacia ella. Lista, respondió Elena, tomando su mano y sintiendo la calidez de su piel. Subieron a la barca y Javier comenzó a remar suavemente. Elena se acomodó a su lado, disfrutando de la brisa fresca que les acariciaba el rostro. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en el agua y creando un ambiente mágico. Es increíble estar aquí contigo, dijo Javier, mirando a Elena mientras remaba. Lo es, respondió ella, sintiendo que cada palabra era un eco de sus propios sentimientos. La barca se movía lentamente por el estanque, y Elena se sintió como si estuvieran en su propio mundo, lejos del bullicio de la ciudad. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, cada mirada y cada sonrisa llenando el espacio con una energía palpable. ¿Te gustaría que te enseñara a remar?, sugirió Javier con una chispa traviesa en sus ojos. Solo si prometes no reírte de mí si no lo hago bien, bromeó ella,
sintiendo que la risa era el mejor antídoto para los nervios. Prometido, dijo él, acercándose un poco más mientras le mostraba cómo sostener el remo. Elena sintió su cercanía, la calidez de su cuerpo, y un escalofrío recorrió su espalda. Mientras intentaba seguir sus instrucciones, sus manos se rozaron, y un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Creo que lo estás haciendo genial, dijo Javier, su voz suave y alentadora. Elena sonrió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La noche se envolvía a su alrededor, y el mundo exterior parecía desvanecerse. Suscríbete al canal.